Muy buenas tardes a todos también que nos siguen por las redes sociales. Bienvenidas a la Embajada de México. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera jornada de asesorías legales externas que las representaciones de México en el exterior estamos organizando en Europa. Esto se está llevando a cabo simultáneamente en todas las representaciones que tiene México en el continente europeo. El objetivo principal de estas jornadas, para que sepan ustedes, es en primer lugar que conozcan todos sus derechos, pero también fortalecer todo el acompañamiento y orientación legal que les brindamos representaciones de México, de tal forma que ustedes puedan tener el acceso eficaz a una asistencia legal. Es importante que ustedes conozcan la información que se les va a proveer para que también aprovechen los recursos tanto financieros como humanos que se tienen disponibles. El día de hoy tenemos el gran gusto de contar con un buen amigo de la Embajada de México, el abogado Ronan Dizzi. Él es abogado consultor, es un abogado que nos hace el favor de venir por el área cerca del Cork. Tiene varios años de experiencia y conoce muy bien el sistema legal irlandés. Entre los temas que es especialista es migratorio, derecho de familia, laboral. Y bueno, le hemos pedido que el día de hoy uno de los temas que premian más a la comunidad mexicana que hemos visto, lamentablemente, es el de la violencia doméstica y todas sus ramificaciones o vinculaciones o relación que puede haber con el derecho de familia. Entre los temas que va a abordar el abogado Dizzi están obviamente la violencia doméstica, pero bueno, las órdenes de protección, derechos laborales básicos. Entre estas categorías incluyen los despidos injustificados, la discriminación y los conflictos laborales, y también aspectos generales de derecho familiar. El formato que vamos a seguir es una presentación del abogado consultor, seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Obviamente vamos a enfocarnos en las preguntas que ustedes puedan tener, pero también si tenemos alguna a través de nuestras redes sociales, eso también se está transmitiendo. Bueno, pues adelante. Bueno, Rodrigo, gracias. Pues primero gracias por tenerme aquí hoy. Siempre en estos eventos digo que toda la participación que tengo con la embajada es una oportunidad para mí de volver a México, lo que a mí me ha dado México, porque mi esposa es mexicana y ya tenemos tres hijas, o casi 3 hijas, y digamos que mi vínculo y mi afecto y mi cariño por México es enorme. Entonces es un placer siempre asistir en estos eventos. Rodrigo lo ha dicho bien, soy abogado ejerciendo en, digamos, aspectos de ley irlandesa general, pero sobre todo la ley familiar, violencia doméstica, ley laboral, ley de familia general, es decir, divorcios, separaciones y algunos temitas ancillarios que también están en mi despacho. Pero bueno, tengo preparado una presentación y voy a intentar acabar con la presentación dentro de 30 minutos, lo que tenemos, y después cualquier pregunta que tienen me pueden avisar. Mi despacho sí que está en Cork, pero atiendo con clientes por todos los rincones de Irlanda, y lo que ofrezco con mi papel como abogado consultor es un servicio de consulta gratuita para los que lo necesitan. En mi experiencia, la mayoría de la gente que viene a través de la embajada nomás necesitan una pequeña orientación, incluso si, por ejemplo, si no estoy disponible para ayudarte si estás en otro lugar de Irlanda o si no es un área en que ejerzo, te puedo orientar un poco o intento hacerlo por lo menos. Entonces, aquí tienen mis datos de contacto. Estoy muy fácil para encontrar si me buscan por Google, y si necesitan alguna ayuda, nomás tienen que ponerse en contacto conmigo a través de mi sitio web, mi email o mi número, y algunos de mis empleados les pueden ofrecer una consulta gratuita por teléfono o si están en Cork en persona. Entonces voy a usar un poquito un documento aquí, pero más o menos voy a intentar usar el PowerPoint. Mejor que Claro, como tú prefieras. ¿Está bien? Sí. Claro. Okay. ¿Quieres que lo vea moviendo? ¿Tú lo mueves? Sí, lo puedes mover, por favor, Rodrigo.
Bueno, ok, entonces voy a hablar sobre dos temas, es decir, la violencia doméstica y la ley familiar, pero en realidad son vinculados estas dos áreas. El derecho familiar y la ley doméstica son dos aspectos de la ley civil irlandesa, entonces están bien vinculados. Luego voy a hablar un poco sobre ley laboral irlandés y espero que les sirva un poco la charla. Entonces, voy a empezar con la pregunta, ¿qué es la violencia doméstica? Pues, obviamente todos tenemos una idea de lo que es, pero bajo la ley irlandesa tiene una definición muy precisa. Obviamente la violencia física es un ejemplo de violencia doméstica y todos sabemos lo que es, pero víctimas de violencia coercitiva o de control coercitivo también tienen muchos derechos bajo la ley irlandesa. ¿Qué es el control coercitivo? Es el abuso emocional, intimidación, abuso sexual. Bueno, abuso sexual es crimen aparte, pero también forma parte obviamente de la violencia doméstica. Aislamiento, abuso económico. Es todo ejemplo de control coercitivo. Está definida como un patrón de conducta mediante el cual una persona domina, intimida o controla a otro o a otra dentro de una relación íntima. Mujeres, hombres y menores pueden ser víctimas bajo la ley y para ser considerada como víctima de violencia doméstica tiene que existir ese aspecto doméstico, ¿ok? Entonces tiene que ser una relación íntima, ¿ok? Tiene que ser una de estas relaciones, un matrimonio, obvio, una unión civil, que estos días son poco normales. Uniones civiles existían, o sea, lo crearon antes de que había matrimonio homosexual, ¿ok? Hay pocos uniones civiles, pero sí que existen. Relaciones de pareja, ¿ok? Relaciones anteriores y relaciones familiares. Y estas tres últimas categorías son muy particulares a Irlanda, que en otros países no existen tantas protecciones para gente en esas categorías. Entonces si tu expareja, o por ejemplo, si un hermano o hermana te está haciendo ese tipo de daño, tú también puedes pedir la protección del juzgado en Irlanda bajo la ley irlandesa. Y relaciones familiares. Para obtener una orden de protección en Irlanda contra una relación familiar, tienes que estar viviendo con ellos más o menos en la mayoría de los casos, pero sí que hay la protección. Entonces, la mayoría de mi trabajo consiste en ir a los juzgados en donde vivo, en Cork, obtener órdenes de protección o de seguridad para la gente, la mayoría entre ellos mujeres, pero algunos hombres también, pero también defender a la gente que están acusados de haber cometido violencia doméstica. Y no todos son hombres, ¿ok? Bueno, entonces podemos seguir, Rodrigo. Bueno, Irlanda, tanto como en México, yo creo, hay la ley civil y la ley penal, ¿ok? Entonces, hay que entender la diferencia en el contexto de la violencia doméstica, porque todos esos tipos de la agresión, amenazas de muerte, causar daños graves, acoso sexual, y incluso el control coercitivo, todos son delitos, digamos, se puede poner a alguien en la cárcel por haber cometido estos delitos. Entonces, no toda la violencia doméstica
será considerado como un delito penal, ¿ok? Por ejemplo, todos los delitos que he mencionado antes, incluso el control coercitivo, la mayoría de estos casos que yo hago son en el ámbito civil, ¿ok? Y la mayoría de las protecciones, perdón, de las órdenes judiciales de protección que puedes obtener como víctima de violencia doméstica va a ser en el ámbito civil. Yo creo que tiene que ser una violencia doméstica muy, muy, muy grave para que la ley lo vea como un delito penal, digamos. Y esto se puede decir que es una debilidad en la ley irlandesa, pero es lo que hay, ¿ok? Obviamente, si te sientes como víctima de alguna violencia doméstica o de algún control coercitivo, obviamente de algo más grave, tu primer fuente de apoyo tiene que ser la Garda, ¿ok? No un abogado, no la embajada, no una ONG, todo el tiempo siempre tiene que ser la Garda. Nosotros podemos intervenir luego, ¿ok? Pero en primer lugar tienes que pedir ayuda de la Garda. Luego, si vas a la Garda, si dices soy víctima, ellos te pueden decir si van a investigarlo como delito y en tal caso ellos persiguen el caso contra el abusador, pero si te dicen que no califica como delito penal, entonces tienes que pedir una orden civil, tienes que obtener un abogado y todo el proceso de eso sigue. Espero que mi español está bien, ¿me pueden entender? Okay. Me pone muy nervioso de hablar en español, no veo mucho problema. Dan un curso en inglés, pero en español es otra cosa. Entonces, si me resulta difícil entenderme, me avisan, ¿vale? Okay. Podemos seguir, Rodrigo. Estas son los tipos de órdenes judiciales que puedes obtener como víctima de violencia doméstica en Irlanda. ¿Okay? En primer lugar, la orden mínima que puedes obtener es un protection order. ¿Okay? Un protection order es muy, muy fácil para obtener. Además, tienes que irte a la policía o al juzgado, decir que yo creo que soy víctima, pero yo soy víctima, y en la gran mayoría de los casos, el juzgado te va a dar una orden de protección. Esto es una restricción temporaria, una orden temporaria, pero te da un cierto nivel de protección. Normalmente exige que el abusador no se pone en contacto contigo, etc. Luego tendrá, por ejemplo, yo podría conseguir una orden de protección en contra de Rodrigo ahora mismo porque es tan fácil, ¿ok? Luego tendrás una fecha en el juzgado para pedir una de las otras órdenes, ¿ok? Por ejemplo, un safety order o un barring order. Y estas son las órdenes más de largo plazo que realmente tienen la fuerza, ¿ok? Un safety order normalmente exige que una persona se aleja de ti durante mucho tiempo, entre 1 año y 3 años. Y el término de la orden, bueno, las circunstancias de tu caso determinan el tiempo de la orden. ¿Ok? El safety order, en mi experiencia, suele ser más común entre exparejas. Un caso cuando una pareja se ha separado, el novio le está poniendo demasiado en contacto con la exnovia, pero no están viviendo juntos, quizás el novio vive lejos y el juzgado le dice, ok, veo que hay algún problema, pero no veo la posibilidad que habrá
bueno, un alto riesgo de violencia. Entonces vamos a dar un safety order, ¿ok? Un barring order, digamos, es la protección de 5 estrellas, digamos, que puedes obtener. Porque esto exige que, bueno, sobre todo está más destinada a parejas que viven juntos en una situación de parejas o de matrimonio, pero donde hay abuso muy grave, serio, y donde yo veo, donde el juzgado lo vea como muy necesario quitarle el abusador de la casa, ¿ok? Y esto el juzgado solo da en casos de, en mi experiencia, extrema violencia. Porque, bueno, tiene que ser muy seria que un juzgado le haga que alguien se hace en casa, si me explico bien, ¿ok? Entonces, en estos casos, bueno, realmente tienes que mostrar buenas pruebas de que hay algo mucho peor que, no sé, control coercitivo, por ejemplo. Tiene que ser violencia física y tiene que ser violencia física muy fuerte. Ok, entonces, y el interim barring order, ¿no? Es lo que dan si realmente está grave, y si vas a pedir una protection order, la orden temporaria, ¿ok? Y si vea el juzgado que, ok, está muy grave la situación, pensamos que hay riesgo de que el hombre va a matar a la mujer. En estos casos le da una interim barring order a la mujer, ¿ok? El último caso que yo he tenido de estos, en donde había interim barring order y luego barring order, era un caso en que el hombre intentó matar a la hija y a la mujer y a llevarles todos a otro país. Entonces tiene que ser un caso así, donde hay alto riesgo de realmente de homicidio, ¿ok? O de asesino, ¿ok? Y para pedir un safety order, un barring order, no necesitas abogado, ¿ok? Pero tienes que dar evidencia oral en el juzgado, ¿ok? Entonces, yo recomiendo que tienes a algún representante legal, obviamente mejor un abogado, ¿ok? Y si no puedes pagar las tarifas de un abogado, el Legal Aid Board te puede proporcionar un abogado sin pagar. Y te puedo dar, voy a mencionar ellos un poco en un rato. Ok. Ya, podemos seguir. Ok. Y el derecho de familia y de menores está también vinculado con la violencia doméstica. Muchos de los casos que yo veo es donde están separando la pareja y, por ejemplo, quizás hay una cuestión de orden de protección, pero a la vez también quieren arreglar, bueno, el tema de los niños. Muchos de mis clientes no son casados, el pareja o la expareja, entonces no pueden usar el mecanismo de divorcio, ¿ok? Y hoy en día es más común que la gente tiene hijos sin estar casados. Entonces la cuestión es, ¿qué hago en tal caso? Porque no puedo ir al juzgado, pedir divorcio y pedir órdenes que arreglan la vida compartida que vamos a tener con los niños. Y si estás en este caso, puedes ir al juzgado y pedir cualquier de esas órdenes también, ¿ok? Entonces, si hay hijos, ¿ok? El principio legal principal es obviamente, interés superior del menor. Entonces, si vas al juzgado y si dices al juzgado, mira, no sé, yo quiero la custodia, yo quiero que el hombre no tiene ningún acceso y yo quiero manutención de 150 euros al mes, ¿ok?
todo eso va a estar gobernado bajo ese principio legal, y si los dos lados están realmente, si no pueden llegar a un acuerdo sobre cómo van a criar a los niños mientras están separados, el juzgado puede pedir que hay reportajes sobre el bienestar de los niños, puede hacer muchos tipos de órdenes, ¿ok? Y bueno, estos son los fundamentales del derecho de familia en Irlanda, para gente que no están casados pero que tienen hijos. El guardianship, la verdad que no sé lo que será el equivalente en México o en otros países, pero para nosotros el guardianship, ese concepto, esa responsabilidad legal para tomar decisiones importantes sobre un menor, decisiones sobre la educación, la religión, la salud, todo eso. ¿Ok? Entonces, un guardian tiene que tener una mano en estos temas de la vida de un menor. ¿Ok? ¿Quién es un guardian? Perdón, un guardianship es el concepto, un guardian es la persona. Un guardian, la madre es guardian automáticamente, y el padre casado con la madre de los hijos es guardian automáticamente también. ¿Okay? Entonces, quizás es una debilidad de la ley irlandesa también. Un padre no casado con la madre de los hijos no es guardian. Tiene que pedir o el acuerdo de la madre, la firma, digamos, de la madre, o si no, una orden judicial diciendo, está en papel, perdón, está escrito, el padre es guardian. ¿Okay? La custodia es lo mismo en México, con quién vive el menor y quién se ocupa de él o ella día a día. En el 99% de los casos va a ser la madre, pero en algunos casos el orden puede decir que es el padre. En mi experiencia tiene que ser un caso muy, muy grave que la madre no es, o que no tiene la custodia principal. Tiene que ser un caso en que la madre tiene alguna, no sé, adicción a drogas o hay algún abuso, elemento de abuso por parte de la madre. La gran mayoría son los casos, los peores casos. Okay. Y el access es cuando la custodia está con la madre. El access o el acceso es lo que normalmente está pidiendo el padre. Okay. También pueden pedir otras personas el acceso, por ejemplo, abuelos también pueden pedir una orden a través del juzgado por acceso, ¿okay? Pero normalmente es entre el padre y la madre. Y en mi experiencia esto es normalmente el tema de que se pelean lo más, ¿okay? Yo quiero tener a Junior el sábado porque quiero llevarle al hockey, no, yo quiero que quede con mi madre, tal día, etc. ¿Okay? El maintenance, la manutención, ¿okay? En casos de parejas que no están casados, hay un máximo que normalmente un padre puede estar ordenado a pagar, y es 150 euros por semana por niño, ¿ok? Y normalmente un padre tiene que estar ganando bastante dinero para tener una orden así. Lo que pasa es que cada uno entrega al juzgado un documento que se llama Affidavit of Means. Es un documento donde dices, gano no sé cuánto por semana, estos son mis gastos y esto es lo que me queda por semana. Por eso no puedo pagar no más 50 euros o 100 euros por mes. ¿Okay? Y si la pareja no llega a un acuerdo en cuanto hay que pagar, es decisión del juzgado. ¿Okay? Incluso es
algo importante que decir porque muchos clientes míos dicen, yo creo que mi ex no trabaja o está en el ¿cómo se llama? La ayuda social y no está trabajando, gana como 50 euros por semana o lo que sea. Sea lo que sea, no importa la cantidad de dinero que está ganando alguien, puedes extraer, puedes quitar una orden, sacar una orden por algo, incluso si solo es por 10 euros, 25 euros al mes. Un juzgado nunca va a decir, ay, el pobre padre no puede pagar nada, entonces no le vamos a pedir que pague algo. Incluso hay muchos casos míos en que la madre dice, no está trabajando según el revenue, pero yo sé que está trabajando en el negro, ¿ok? Incluso yo, como abogado, puedo decir al juzgado, cuando estamos haciendo la evidencia, yo sé que está trabajando juzgado. Mira la economía de estos días. El que no está trabajando no quiere trabajar. Y nosotros tenemos evidencia por Facebook o lo que sea que él está trabajando como gym instructor. ¿Ok? Estoy pensando en un caso muy reciente. ¿Ok? Y no lo puse en el slide, pero se puede evitar todo el estrés del juzgado si quieres arreglar todas esas cosas con la mediación. ¿Okay? La mediación es un servicio que ofrece el Court Service, ¿okay? Y el Legal Aid Board, que efectivamente es una manera de arreglar las cosas sin la intervención del juzgado. ¿Okay? Es confidencial y algunos casos no serán bien para la mediación porque tiene que haber bien voluntad, ¿okay? Y respeto entre los dos. Entonces, si hay violencia doméstica, yo siempre voy a decir a mis clientes que no están adecuados o compatibles con la mediación, porque cómo vas a llegar a un acuerdo con alguien que te está, que te ha abusado o que donde existe ese, falta de respeto, ¿ok? Pero la mediación es un muy buen servicio para los que tienen voluntad para arreglar la cosa entre ellos. Y incluso si usan la mediación y si llegan a un acuerdo diciendo, ok, estamos de acuerdo que yo tendría el junior cada sábado, te voy a pagar 100 euros por semana o lo que sea. Pueden llevar ese acuerdo al juzgado, decir, hemos llegado a un acuerdo, queremos que este arreglo sea ley, sea una orden judicial. Y el juzgado puede hacer eso. Y lo crítico es que si llegan a un acuerdo y si el acuerdo está hecho en orden judicial, esto exige que cada parte, sigue la orden. ¿Okay? Si una orden dice que el exnovio te paga 50 euros por hijo por semana en manutención y si no lo haga es un delito, ¿ok? Y la Garda se puede intervenir en tales casos. Y es lo mismo para las órdenes de protección, de seguridad, todo eso. Si hay una orden diciendo que no puedes contactar a tu ex y si le llamas por WhatsApp, inmediatamente la Garda puede intervenir porque lo toman muy en serio. Ok, en mi experiencia. Ok, ok, y la separación y el divorcio obviamente son para gente que están casados y la separación y el divorcio están muy distintos en Irlanda a otros países, ¿ok? Para darles contexto, solo tenemos el divorcio desde 1994, yo creo, y lo votamos, tuvimos un referéndum, y a finales de los años 80,
tuvimos referéndum también y votamos en contra. Dijimos que no lo queremos, que queremos estar todos, bueno, yo estoy casado y bien feliz en mi matrimonio, pero obviamente hay gente que lo vea como cárcel. Había gente que quería decir que no queremos seguir encarcelados. ¿Okay? Entonces, esto es el contexto del divorcio en Irlanda y por eso, a cambio de otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en que está bastante fácil conseguir divorcio, nomás tienes que pedirlo, en Irlanda lo vean como de otra forma. Tienes que probar que calificas por un divorcio o que mereces un divorcio, si me explico bien. ¿Okay? El nivel de pruebas es más alto, según el juzgado. ¿Okay? Y solo puedes obtener un divorcio después de cierto tiempo. Pero bueno, si estás en un matrimonio y quieres salir del matrimonio, ¿okay? También puedes usar el matrimonio, la mediación, pero también, bueno, tienes 3 opciones. El día que termina la relación, puedes obtener un separation agreement, que es un acuerdo de separación. Esto es nomás un acuerdo entre 2 personas para vivir separadas y se puede gobernar la relación sobre niños, bienes, todo eso, ¿ok? No tiene mucha fuerza, ¿ok? Porque es nomás un acuerdo entre 2 personas y la realidad que cada uno puede romper el acuerdo y no hay manera de castigar a la persona que ha roto el acuerdo. Después de 1 año de vivir separados, se puede obtener un judicial separation, separación judicial, y esto tampoco es un divorcio. Quedas casado, ¿ok? Pero tienes una orden judicial diciendo están separados, ¿ok? Y el orden puede también dictar que una casa, por ejemplo, esté vendida para distribuir los bienes del matrimonio, o puede decir también cosas sobre los niños, ¿ok? Y esto tiene fuerza porque es una orden judicial, ¿ok? Y el divorcio es la orden de 5 estrellas en la ley familiar, y tienes que haber vivido separados durante 2 años, ¿ok? Para pedir y recibir un divorcio. Tienes que haber vivido separados para pedir el divorcio, ¿ok? Pero en realidad toma más tiempo, ¿ok? Para obtenerlo, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo casos pendientes para divorcios que desde 2 años, ¿ok? Y todavía estamos en el proceso de pedir el divorcio. Todo depende de los hechos del caso. Por ejemplo, si hay mucha propiedad en el matrimonio, muchos niños, pueden tardar un poco más tiempo los divorcios. Entonces, aunque digo que son 2 años, realmente son 3 o 4. Lo que haga que el tiempo sea menos es si la gente están en buenos términos, o sea, si se llevan bien entre ellos, si dicen, mira, no estamos enamorados nomás, pero nos queremos, nomás no queremos estar casados. Estos son los casos perfectos porque, bueno, estos toman menos tiempo porque hay menos que debatir, efectivamente. Ok, y aparte, a diferencia de otros países, el divorcio en Irlanda, el principio legal principal es el concepto en inglés no fault, es decir, ninguna culpabilidad, ¿ok? Entonces, el juzgado no quiere saber nada de lo que ha pasado en el matrimonio, efectivamente,
¿ok? Lo que le interesa al juzgado es el bienestar de de la gente y de los niños, sobre todo, ¿ok? Y la distribución de los bienes del matrimonio, las casas, cuentas bancarias, pensions, pensiones, ¿ok? Entonces, a diferencia de otros países, como en Inglaterra, sí había affairs o relaciones fuera del matrimonio, no les importa nada, ¿ok? A menos que sea algo muy, muy grave, abuso sexual, cosas así. Es año cero, ¿ok? El divorcio en Irlanda. Lo que parece a mucha gente injusto, ¿ok? Pero es lo que hay, ¿vale? Entonces, voy a acabar ya, porque creo que estoy hablando demasiado sobre el divorcio, pero algo muy importante. Tienes que haber vivido separados durante 1 año para la separación judicial, 2 años por el divorcio. ¿Qué significa vivir separados? No tienes que vivir en otra casa, no tienes que vivir en otro lugar. Pueden vivir bajo el mismo techo, digamos, pero tienes que mostrar al juzgado que han sido separados, que han vivido vidas separadas, que no hay intimidad, ¿okay? Y que ya están separados. Si hay un mínimo sospecho por el juzgado que están todavía en relación, no vas a obtener un divorcio. Tuve un caso en que había violencia doméstica muy, muy, muy grave. Pero poco antes de la fecha del juzgado, la mujer se quedó embarazada por el muchacho. Entonces, esto fue un problema muy, muy grave, porque dije, mira, vamos a pedir un divorcio y tú con bebé en el camino va a ser un problema muy, muy grande para nosotros. Al final obtuvimos el divorcio, porque el caso de violencia doméstica era muy grave y convencemos al juzgado que realmente la mujer fue bajo she was under his spell, fue muy, muy bajo control del marido. Entonces convencemos al juzgado y obtuvimos el divorcio. Ok, entonces, bueno, esto es un resumen breve de la ley familiar en Irlanda, pero bueno, lo que hay que pensar es que es muy distinto a otros países, ¿ok? Podemos seguir, Rodrigo, si está bien. Apoyos claves y pasos prácticos, obviamente la Garda Síochána, y si te encuentras en caso de violencia doméstica, quieres hablar con el PSU en la Garda, Protective Services Unit. Ellos son los que tratan los temas de violencia doméstica, control coercitivo, y son los que realmente especializan en estos casos. Okay. Legal Aid Board, okay. Ellos son los que te pueden proporcionar un abogado. Okay. Si realmente no tienes los recursos para pagar uno. Y de hecho, yo creo que hasta tienen abogados o gente que pueden hablar en español estos días. Entonces, realmente cumplen con un muy buen servicio. Women's Aid, una ONG que también ofrecen una ayuda como inmediata. Entonces, si vives con el abusador, el Women's Aid te puede ayudar con servicios de refugio o viviendas temporarias. ¿Okay? Entonces, no tienes que sufrir en silencio. Y TUSA es... bueno, si sospechas o si tienes miedo de que hay riesgo a un menor, que llames a TUSA, ¿ok? Bueno, y espero que nunca los necesitas, pero ahí están, ¿ok? Entonces siempre lo que digo es, llamas al abogado o a la embajada después de que llamas a la Garda. Siempre tiene que ser la Garda tu primer fuente de
ayuda. Ok, entonces quizás seguiremos al próximo tema, que es el derecho laboral. Y si tienen preguntas sobre violencia doméstica, podemos hacerlos al final. Ok, ¿estamos bien por tiempo? Sí, ok. Bueno, sí, hago muchos casos de ley laboral. En mi despacho, la mayoría de mis casos o de mis clientes son los empleados, no los empleadores. Para gente que han recién llegado a Irlanda, la primera pregunta que tienen es muy a menudo, ¿cuáles son mis derechos como empleado en Irlanda? Y siempre lo que digo que es la relación entre empleador y empleado en Irlanda es muy no es como en Estados Unidos, donde, según lo que yo sé, no está muy regular, se puede terminar el empleador, la relación como ya, you're fired y ya está. No existe así en Irlanda y en toda Europa, según lo que sé también. Entonces, para los que han llegado, para los que han empezado el primer trabajo en Irlanda, bueno, el primer dato, el dato más importante es que tengas una, bueno, no tiene que ser un contrato, ok, que ambos lados firman, pero algo en escrito sobre los términos y condiciones de tu trabajo o de tu relación con el empleador, ok. Y puede decir contrato, aunque no tiene que ser contrato, pero ese contrato tiene que tener tus condiciones de empleo, tu salario, tu tiempo de trabajo y pausas de descanso, tus vacaciones anuales y festivos, una política sobre la igualdad y discriminación, sobre tu dignidad en el trabajo, sobre tu despido y renuncia si tal caso, si esto pasa, ¿ok? Entonces vas a tener que pedir realmente más que tu contrato, ¿ok? Por ejemplo, en mi despacho tengo 2 empleados, tengo los contratos para cada uno, pero también tengo que tener como empleador políticas sobre lo que pasa en caso de discriminación en el ámbito laboral, dignidad en el trabajo, que es un derecho, la dignidad en el trabajo, y qué hago en casos en que quiero despedir a un empleado. ¿Ok? Entonces esto es algo muy importante que pedir cuando empiezas un trabajo. Ok, Rodrigo, podemos seguir. Bueno, sí, sí, las condiciones de empleo por escrito, necesitas eso. También tú tienes que estar tienes que vigilar un poco a tu empleador cuando empiezas un trabajo, que él está registrado para pagar tus impuestos, ¿okay? Porque tú como empleado pagas tus impuestos a través del sistema PAYE, ¿ok? Entonces, si te intenta pagar en efectivo, por ejemplo, esto es a big red flag, una señal de alarma, porque hay que pensar que, por ejemplo, en el futuro, si vas a pedir la ciudadanía o alguna ayuda social, te van a pedir cuáles son tus cotizaciones, ¿ok? Y lo pueden buscar fácilmente, nomás tienen que buscarte por el revenue, ¿ok? Y si tú tienes un tiempo, sobre todo un tiempo largo, de no estar cotizando, te puede causar un problema muy grave, no grave, pero un problema que quieres evitar, ¿ok? Y explicaciones poco claras sobre los impuestos. Si tú haces la pregunta, mira, ¿por qué me estás pagando en efectivo o por qué no he recibido una nómina con mi pago? Y si tú haces la pregunta, hombre, ¿qué pasa? Y si te despide el trabajo,
totalmente contra la ley irlandesa y tienes un buen caso para irte al Workplace, al WRC, Workplace Relations Commission. Porque pasa lo que pasa en tu trabajo, no es un principio legal irlandés, no puedes estar castigado por pedir y defender tus derechos, ¿ok? Entonces, que no tengas miedo de que te van a despedir por pedir o por hacer preguntas muy sencillas, ¿ok? Bueno, podemos seguir. Rodrigo. Sí, el salario mínimo va siempre aumentando, de hecho, pero es que 14 euros 15 por hora y que tienes derecho a una nómina. Okay, esto es muy importante, no tienen que pagarte por semana o no hay regla que tiene que ser por semana o por mes, pero tiene que ser uno de los dos, ¿ok? Y tiene que tener tu PPSN en la nómina. Si no tiene eso, no es una nómina válida y tienes caso del Workplace Relations Commission. Tienes el derecho a vacaciones anuales y la ley regula el tiempo de trabajo. Entonces, tienes derecho a pausas o a recreos durante tu jornada laboral. Y si no los estás recibiendo directamente al Workplace Relations Commission. ¿Okay? Y también a vacaciones anuales. Si pasa algo y si estás saliendo del trabajo o te están despidiendo, tienes el derecho, bajo la legislación irlandesa, a tus vacaciones o a pago por tus vacaciones anuales. Entonces, queda bien un récord de las vacaciones que has tomado y calcula lo que te debe el empleador cuando te marchas de la empresa. Los días festivos no tienes derecho a pedir, o sea, a no trabajar los días festivos, pero tienes que tener un día, bueno, en lugar de un día festivo, si te hacen trabajar un día festivo. ¿Ok? A ver, Rodrigo, vamos a seguir. ¿Y qué pasa si hay un problema en el trabajo? Obviamente, conservar pruebas, mensajes por WhatsApp, por email, comunicación interna, mantener un récord de todo eso. Lo más importante, yo siempre digo a mis clientes, es plantear el problema internamente. ¿Por qué? Porque si pasa lo peor, ¿ok? Y si dices, voy al Workplace Relations Commission, ¿ok? El Workplace Relations Commission es el juzgado para temas laborales en Irlanda, ¿ok? Es el juzgado si quieres tomar un caso contra tu empleador por unfair dismissal, ¿ok? Despedida injusto, o por falta de seguir los procesos con la redundancia, por ejemplo. Si vas al Workplace Relations Commission y si dices, me han despedido injustamente y quiero 2 años de salario, que es lo máximo que te pueden pagar en el Workplace Relations Commission, te van a preguntar, ¿has seguido todo el proceso interno? Es decir, te van a preguntar, ok, primero, antes de venir aquí hoy al Workplace Relations Commission, ¿has hecho una queja interna? ¿Ok? ¿Has hecho, una apelación, ¿ok? A la despedida? Y has hecho todo lo posible para evitar tomar el tiempo del Workplace Relations Commission hoy, ¿ok? Entonces, que estés bien seguro que has seguido todos los pasos necesarios internamente. Hay casos en que la relación entre el empleador y el empleado es tan tóxico y hay tanto bullying en el ámbito laboral que el empleado dice, no puedo aguantar más, me importa si no he seguido el proceso interno
me voy, ¿ok? Y no importa. En estos casos, no es decir que vas a perder tu caso, pero vas a tener que mostrar al Workplace Relations Commission, al juzgado, que el ámbito laboral era realmente tóxico y que fue mucho peor que lo que es digamos, peor que un trabajo difícil normal, porque todos tenemos días difíciles. Tú tienes que mostrar, en el trabajo, tú tienes que mostrar que esto fue algo peor, ¿okay? Que realmente te han abusado efectivamente. ¿Okay? He tenido casos así en que hemos tenido éxito usando esa defensa, pero mejor seguir el proceso interno. ¿Okay? Si pierdas en el Workplace Relations Commission, puedes apelar al Labor Court, pero es poco común esto. Mejor evitar el Workplace Relations Commission, ¿ok? ¿Por qué? Porque toma mucho tiempo, ¿ok? Y en la mayoría de los casos, si has tenido un problema con tu empleador, en mi experiencia, la gente está muy estresado, deprimido, traumatizado por el empleado, por el ámbito laboral, ¿ok? El Workplace Relations Commission extiende la relación con este empleador tóxico, ¿ok? Y cuando llegas, el nivel de prueba en el Workplace Relations Commission es muy alta, ¿ok? Depende del caso, pero es muy difícil ganar un caso en el Workplace Relations Commission. Sobre todo, si tú contratas a un abogado para representarte en el Workplace Relations Commission, es muy probable que incluso si ganas 100,000, ¿ok? La mitad va en tu abogado, ¿ok? Yo no voy muy a menudo al Workplace Relations Commission porque intento, y por eso no gano esas tarifas legales mucho, pero intento mediar el caso o llegar a un acuerdo antes. Puedo ir al Workplace Relations Commission, he ido varias veces, pero intento por mi cliente evitarlo. Y si ganas en el juzgado civil, ¿ok? Por ejemplo, si tienes una lesión personal, y si ganas tu caso, el juzgado puede ordenar que el otro lado, el lado perdedor, paga tus tarifas legales, si me explico bien. ¿Ok? Entonces tú no pierdes nada, ¿ok? O sea, no pierdes dinero. Pero en el Workplace Relations Commission no es así. Cada uno paga sus tarifas. Entonces mejor evitarlo si puedes. Y bueno, los mejores casos para llevar al Workplace Relations Commission son los casos de unfair dismissal, ¿ok? Despedida injusta, ¿ok? Y en estos casos, si ganas, te pueden ordenar que tu empleador te paga hasta 2 años de salario. Por eso digo que son los mejores casos que ganan. Ok, Rodrigo, yo creo que podemos seguir. Ok. La finalización del empleo y del despido, ¿vale? Sí, debes dar preaviso, tanto el empleado como el empleador. Un despido no es automáticamente legal, ¿ok? Esto quiere decir que si tú eres un empleado con más que 1 año de servicio en la empresa y si te quieren despedir, no lo pueden hacer muy fácilmente, ¿ok? Tienen que seguir un proceso muy largo, ¿ok? Que tienen que avisar, mira, no estamos muy contentos con tu actuación en la empresa, con tu performance, ¿ok? Y te tienen que poner en lo que se llama Performance Improvement Plan. Esto tiene que durar como 6 semanas, te tienen que dar oportunidades para mejorar tu comportamiento en la empresa,
y todo eso, ¿ok? Entonces, después de un año de servicio, tienen que seguir las empresas estos procesos, ¿ok? Entonces, si tienes más que un año de servicio y te despida un empleador por la mañana, directamente al Workplace Relations Commission, ¿ok? En algunos casos, si lo que has hecho constituye lo que se llama gross misconduct, ¿ok? Pueden hacerlo de forma más rápida, pero tienen que ser muy seguros que eres tú el que ha robado dinero de la empresa o lo que sea, y también tienen que tenerlo bien definido en tu contrato y en las políticas de la empresa lo que es el gross misconduct, ¿ok? Y es una defensa que yo he utilizado varias veces en casos míos y hemos tenido éxito. Tuve un caso, I'm going to say it in English, if that's okay. There was a man who drove a forklift, you know, the thing you put a box under it and you lift it. Oh, yeah. Yeah. My client got on the forklift and was, you know, with his friend driving around and doing like, what do you say, donuts in the forklift. And the company said, esto es gross misconduct, adiós, ¿ok? Y yo dije, pero en ningún momento en la relación con él, contigo y mi cliente, lo hiciste bien claro, nunca lo hiciste bien claro, que sería el gross misconduct, ¿ok? No ganamos el caso, pero llegamos a un acuerdo, un settlement, ¿ok? Y bueno, mi cliente salió de la empresa con un dinero, ¿vale? Bueno, la redundancia, ¿ok? Es cuando, bueno, la empresa te quiere, despedir del trabajo por motivos, porque tu trabajo efectivamente ya no existe, ¿ok? O que tu papel ya no sirve, o porque, no sé, no hay tanto negocio en la empresa ya para el área en que tú trabajas. Otra vez, tienen que seguir un proceso muy estricto para hacer que hay redundancia. ¿Okay? Tienen que ofrecerte oportunidades para mudar dentro de la empresa a otra área, por ejemplo. Tienen que darte oportunidad de mudar a otro lugar geográfico en la empresa. Y si realmente no te pueden acomodar todavía en la empresa, en tal caso te pueden hacer la redundancia. Si tú sospechas, ¿okay? En el proceso de redundancia que el motivo por la redundancia es falso, ¿okay? Que por ejemplo, si tú has tenido un problema con el supervisor en la empresa y un mes después te dicen, ok, tu trabajo ya no está, pero a la vez ves que están poniendo publicidades por su trabajo, por internet, obviamente es falsa, lo que se llama sham redundancy, false redundancy, y tienes caso por unfair dismissal directamente al workplace, al WRC. Ok, he tenido un caso últimamente en que una chica española, la verdad que yo creo que, ok, tengo que tener cuidado lo que voy a decir porque estoy en la cámara, pero el caso no fue muy fuerte, que fue un sham redundancy, ok, entonces yo sospechaba que el proceso no lo han seguido muy bien por el redundancy, pero justo antes del redundancy, del proceso de redundancia, lo ha dicho a mi cliente un supervisor algo como si habías cambiado la actitud, quizás algo así no te pasaría o algo así, ¿ok? Algo muy tonto. Y yo nomás tenía que decir a la empresa en la mediación, mira, yo nomás tengo que mostrar la evidencia de que tú has dicho eso por email y voy a ganar el caso, ¿ok?
y me tomaron en serio y al final llegábamos a un acuerdo para que mi cliente ganara un dinero. Ok, hacerlo. Ok. Y bueno, los 6 meses es importante porque en la mayoría de los casos de unfair dismissal, constructive dismissal, no sé si sabes lo que constructive dismissal es cuando el ámbito laboral es tan horrible y que tu dignidad en el trabajo es tan a riesgo que realmente tienes que salir o tienes que marcharte de la empresa, ¿ok? Entonces es como te han despedido, no directamente, pero indirectamente, ¿ok? Esto se llama constructive dismissal, ¿ok? Y tienes un límite de 6 meses desde la fecha de la despedida para empezar el caso con el Workplace Relations Commission, ¿ok? Entonces es poco tiempo, la verdad, es poco tiempo. En algunos casos sí que puedes pedir más tiempo para hacer la solicitud, pero normalmente no lo dan. Okay. Entonces, bueno, a ver qué tenemos después, podemos seguir. Ok. Entonces, Solo una mención, son las 6:17, para que tú más o menos veas el tiempo que te resta. Pero... Sí, esto es la last slide here. Okay. Entonces voy a acabar, pero algunos consejos prácticos son que conservan cualquier récord que tienen entre tú y tu empleador, que estés bien como fuerte en tu posición al principio, que quieres que todo esté por escrito, que no quieres estar pagado por efectivo ni nada, y que recibes tu nómina, que sea por semana o por mes, pero necesitas tu nómina. Y también tienes que pensar que, por ejemplo, si vas por una hipoteca, en el futuro te van a pedir muchos años de nóminas, ¿ok? Entonces mejor que empieces a guardar esta opción. Aquí el Citizens Information es nomás una fuente gubernamental por información sobre tus derechos en el ámbito laboral. El Workplace Relations Commission, ¿ok? A diferencia de, por ejemplo, casos civiles o casos de ley familiar, en donde realmente necesitas un abogado para empezar un caso o para empezar la demanda, ¿ok? Tú puedes empezar el caso o una queja contra tu empleador con el Workplace Relations Commission muy fácilmente, ¿ok? Es nomás un formulario que tienes que llenar. Obviamente tienes que poner todos los datos de tu queja y lo que ha pasado entre tú y tu jefe, pero no es nada difícil. No tienes que tener una educación legal para hacerlo, ¿okay? Obviamente, abogados tenemos una forma de hacerlo de forma más formal, pero no necesitas abogado para tomar un caso contra tu empleador. Y mucha gente lo hace con éxito. ¿Okay? El Legal Aid Board, esto es tanto para la ley familiar, tanto para la ley laboral. Te pueden proporcionar un abogado gratuito si no tienes medios para pagar uno. ¿Okay? Lo bueno es que, en mi experiencia, tienes que estar ganando como muy poco dinero para calificar por el Legal Aid, ¿ok? En Cork, yo creo que tienes que ganar un sueldo por menos de 19,000 euros o algo así, algo bastante bajo, ¿ok? Pero en Dublín no estoy seguro, pero si te pones en contacto con ellos, te hacen también llenar un formulario, dar nóminas, dar evidencia de cuentas bancarias, y a veces te pueden decir, ok, calificas para
legal aid, ¿okay? Para un abogado gratuito, pero te vamos a pedir que pagas algo, ¿okay? Veamos que tienes unos 500 euros en tu banco, y queremos esto, ¿vale? ¿Okay? Entonces, cumplen con un muy buen servicio, ¿vale? Y a veces, en donde digo yo, si para los casos, por ejemplo, de manutención, violencia doméstica, custodia, todo eso, a veces lo que pasa es que si vas a Legal Aid Board, te dicen, mira, acá tenemos una lista de abogados locales. Por ejemplo, yo antes era en la lista, ya no. Pero en tal caso tú puedes elegir cualquier abogado de la lista de abogados privados y el Legal Aid Board le paga al abogado por ti. Si te explico bien. Okay. Y bueno, finalmente el Free Legal Advice Center es un servicio de consejo legal gratuito. Okay. A diferencia del Legal Aid Board, no te dan un abogado, nomás te dan efectivamente lo que ofrezco yo a los mexicanos en Irlanda. Una llamada para que entiendas mejor quizás tus derechos o para que te orienta, que te ayuden en ese tema. A veces me han dicho que sí, a veces en casos muy especiales de derecho constitucional, que sí que pueden tomar casos, pero no suelen ser casos familiares o de ley laboral. Ok, entonces, puedo compartir todo mi PowerPoint con Rodrigo y si quieren copiar los datos de estos organismos pueden. O también pueden ponerse en contacto conmigo y estoy dispuesto para ayudarles en ese sentido. Y yo creo que es todo, Rodrigo. Yo creo que... Yeah. Ok. Gurv Mila Mahagwiv, esto es irlandés por muchas gracias. Entonces, espero que les ha servido para los que están aquí y los que están en casa viendo por internet. Y bueno, mucho gusto y espero que sí que les haya servido y cualquier pregunta que tienen, aquí estoy. Okay. Y lo siento por mi español, por mi nivel de español. Okay. Gracias a vos. El tiempo, muy bien. Oigan, pues bueno, si tuviera alguien de ustedes preguntas, tenemos un par en línea, pero bueno, vamos a ver que están aquí ahorita y ahorita vamos a ver no sé si alguien tenga. Yo tengo una duda. ¿Los servicios de Legal Aid Board están limitados en términos de ciudadanía? No. ¿O de Para nada. No, para nada. No. Están limitados para... Tienes que estar en el país, no más, pero no, para nada. Y también, sí, es una cuestión que mucha gente que tiene, por ejemplo, si no tienen un visado, no tienen papeles o están aquí sin permiso, y si son víctimas de violencia doméstica, bueno, mucha gente, el abusador le va a decir, mira, tú estás aquí por mí, porque soy irlandés o soy europeo o lo que sea, y si te rompes la relación conmigo, te voy a denunciar al Departamento de Justicia. Y esto nunca pasa y en realidad el gobierno irlandés no toma esa actitud con gente que son víctimas de violencia doméstica. De hecho, hay una solicitud que puedes hacer si, por ejemplo, tu permiso en el país está vinculado con tu marido, por ejemplo, o con una pareja de hecho, ¿ok? Y si tú eres víctima de violencia doméstica por parte de pareja, ¿ok? Hay una solicitud que puedes hacer en tal caso que te dejan quedar, ¿ok? Nunca lo he hecho, pero según lo que me dicen mis compañeros de trabajo,
lo aprueban muy rápido, como dentro de un par de días. Y esto es muy diferente a las otras solicitudes que puedes hacer como inmigrante que tardan como meses. Entonces, sí, esto. ¿Alguien más? No tenemos una de alguien en redes sociales. ¿Puede ser de algo relacionado al derecho migratorio? Ok, ya, Sí. ok. Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, si yo tengo un año viviendo aquí con mi prometido, es mexicano también. Con tu comprometido. Mi prometido, Oh, fiancé, comprometido, ajá, ya. sí, mi prometido es mexicano también. Mi pregunta es, yo sé que hay una visa, que es visa de facto, me Ya. parece, que es por haber vivido juntos. ¿Es un año o son 2 años? Porque vivíamos antes en México y ya tenemos mucho más tiempo de 2 años, Ajá. pero aquí comprobable es 1 nada más. ¿Se puede hacer algún trámite con este tiempo? Hace mucho tiempo que he hecho la ley migratoria, la verdad, pero hace unos años sí que hice esas solicitudes de pareja de hecho, y a la vez eran 2 años que tienes que vivir en una relación que está efectivamente como pareja casada, okay, pero que no son casados. A la vez no tuvo que ser en Irlanda, y incluso a la vez no tuvieron que estar viviendo bajo el mismo techo. O sea, bajo la ley sí que tienen que estar viviendo en la misma vivienda, pero en las solicitudes que yo hice explicábamos que en el caso que yo hice, creo que el señor tenía que ir afuera para su trabajo, y tomaron todo ese tiempo en cuenta. Entonces no tiene que ser los 2 años en ese sentido, ¿okay? Pueden haber vivido afuera o pueden haber vivido un poquito de tiempo a distancia, pero realmente lo fundamental de las solicitudes de pareja de hecho son que tienes que mostrar que hay una relación en inglés akin to marriage, okay? Just like marriage, you were married not in fact, but that you lived in a relationship akin to marriage. I don't do a lot of immigration anymore, to be honest, so my information is not exactly accurate, but that's the information I have. And if you write to me, si me mandas un email, te puedo orientar a un compañero de trabajo que quizás hace más de este trabajo en la migración. Okay. Gracias. ¿Sí? Con respecto al ámbito laboral, por ejemplo, en la empresa sí dan recibos de nómina y sí se está pagando revenue, pero nunca manejan un contrato. Y he escuchado de otras amistades o compañeros que, están así, pero que es raro la empresa que da contratos. O sea, que normalmente no da contratos. Entonces, no sé si eso qué tan común sea o... ¿Y cuánto tiempo llevas en la empresa? Un mes. Un mes. Correcto, un mes. Ok. ¿Y no te han dado un contrato? No. Ya contrato. Recibí mi primer nómina, viene recibo de nómina, viene mi impuesto retirado. O sea, todo se puede decir que está como bien, pero solo no tienes un contrato. O sea, solo nada más empecé a ir y ya. Ok. ¿Y has pedido por un contrato? O No he preguntado. Ok, bueno, primero tienes que pedir que te dan los términos y condiciones de tu trabajo, ¿ok? Y tienen que dártelo, ¿ok? Realmente te lo deberían haber dado antes, ¿ok? Y si después de pedir, y si no te lo dan, entonces la empresa ha roto el Payment of Wages Act, que es una legislación irlandesa, y también el Terms and Conditions of Employment Act, 1998, ¿ok? Entonces, si te niegan, ¿ok?, darte el contrato, en teoría tienes un caso en el Workplace Relations Commission, ¿ok? ¿Te puedo explicar un poco más en inglés? ¿Está bien? So, if that happens, you have a case against the company because they have breached the Payment of Wages Act, ¿ok? Do you have a strong case? Okay, probably not. Okay, not like que no será un caso muy fuerte y que vas a ganar mucho dinero. Okay,
pero mejor que dices a la empresa, me tienes que dar un contrato o las términos y condiciones de mi trabajo, porque es mi derecho. ¿Okay? Y si todavía te niegan eso, puedes tomar un caso. Están en contra de la ley de Payment of Wages Act, pero supongo que muy rápido te van a dar tu contrato. Okay. Acerca de las órdenes de protección. Yo tengo una orden contra mi esposo y mi esposo tiene una contra mí. Okay. Entonces, yo me tuve que salir del apartamento, pero no puedo regresar con mi esposa. Como no nos podemos comunicar, no sé si yo tengo que esperar hasta el día de juicio que tenemos los dos para poder recoger mis cosas, o tengo que ir a la estación de la Garda, que ellos me acompañen, o si yo puedo mandar a alguien de mis amigos. Ok. ¿Cómo te llamas? Karen. Bajo la ley de in-cámara no puedo hablar sobre un tema familiar, ¿ok? En que no estoy tu abogado o en que... porque casos familiares están protegidos por la ley de in-cámara. Entonces todos los casos están privados, bajo puertas cerradas, y por eso no voy a mencionar mucho en el público ahora sobre tu caso, ¿ok? Pero entonces te puedes poner en contacto conmigo, Karen, ¿ok? Pero lo que te voy a decir que es si tienes una orden de protección, ¿ok? Mutua, en que cada persona tiene orden en contra de la otra, ¿ok? Y si tienes tus cosas en la propiedad que compartiste con tu expareja, sí que puedes ir y recoger tus cosas, pero mejor hacerlo no con la Garda, pero con la participación de la Garda. Mejor llamar a la Garda y decir, mira, quiero irme a la casa, me pueden acompañar, o está bien si voy con un amigo o lo que sea. Porque lo que no quieres es que vas al juzgado para pedir tu orden de seguridad y te dice el expareja, ha roto la orden de protección, ¿ok? Pero si lo haces a través de la Garda, ha roto la orden de protección porque ha venido a la casa cuando dice la orden que no debería haber hecho, ¿ok? Pero si lo haces a través de la Garda, con el permiso de la Garda, tienes esa protección. Y depende de tu lugar. En donde vivo yo, la Garda es muy como activo en ayudar a las personas en tales casos. Te pueden llevar, te pueden decir, vamos nosotros a la casa, dinos lo que quieres recoger y nosotros te lo llevamos y te quedas aquí en el carro. ¿Okay? Depende de la Garda. Si también usas el servicio de Women's Aid, ¿okay? Si te pones en contacto con ellos, estos temas son las cosas en que ayudan mucho ellas, ¿okay? Entonces te recomiendo poner en contacto con ellos también, ¿okay? Tenemos un par en la red de internet, no sé de violencia doméstica, lo voy a leer. Mi ex esposo se llevó a mis hijos y la Garda no hizo nada. ¿Qué puedo hacer para que no siga pasando? La ex esposa lleva... El ex esposo se llevó a sus hijos y la Garda no hizo nada. ¿Qué puede hacer para que esto no se repita? Parece como un caso quizás de secuestro, ¿ok? Entonces sería poco normal que la Garda no haría nada en tal caso. Entonces, si no es caso de secuestro y si la Garda está tomando la actitud que esto es asunto familiar entre la gente, tú puedes pedir una orden urgente de acceso y de custodia bajo la sección 47 de la Guardianship of Infants Act 1957, en que pides la intervención del corte de forma muy rápida, ¿ok? Y estos casos de urgencia están escuchados por el juez de forma
ex parte, ¿okay? Esto significa que el otro lado ni siquiera está, ¿okay? Porque no tiene tiempo para pedir su asistencia, ¿okay? Entonces, primero, sobre todo, le diría a esa persona que consiga un abogado, ¿okay? Y que le diga al abogado que quiere pedir una orden ex parte de urgencias bajo la orden 47, ¿okay? Bajo la sección 47. Bueno, Cari, con eso se resuelve la pregunta. Ahora tenemos a Omar. Esto sobre derecho laboral. Dice, si mi contrato se acaba al año, ¿tengo derecho a algún tipo de compensación o es una vez que cumplen los 2 años de contrato? Dime otra vez, Rodrigo. Si mi contrato se acaba al año, y la pregunta es, ¿tengo derecho a algún tipo de compensación o es una vez que cumples los 2 años de contrato? Depende de la forma en que se ha terminado el contrato. En teoría no, si tu contrato termina antes por tu voluntad o por una... Depende, si es una redundancia, sí, claro que sí, que te mereces alguna... No una compensación, pero tus derechos bajo tu contrato. Por ejemplo, si tu contrato dice que mereces, por ejemplo, un bonus, ¿ok? Y si has cumplido con las provisiones del contrato que dicen que mereces un bonus, en teoría te deben dar un bonus o la parte del bonus, quizás la mitad del bonus. Y también te deben dar todo tu, en Irlanda lo que se llama statutory pay, es decir, tu pago por vacaciones, tu pago por lo que se llama your notice period, es decir, el tiempo que te deberían haber pagado por preavisar que vas a irte de la empresa. Pero en teoría, según los datos que tenemos, no creo. Pero si tienes alguna duda, me puedes mandar los datos por email, puedo responder. Okay. ¿Alguien más de acá? ¿Sí? Hay un caso en donde fui testigo que una persona con pasaporte europeo le retuvo a mi contacto su pasaporte mexicano durante varios meses. Esta persona fue a la barda, levantó el reporte, pero no pasó nada. Durante como 6 meses le retuvo computadoras, algunas pertenencias personales y entre ellos estaba el pasaporte. En algunas situaciones así, ¿qué podemos hacer nosotros para tomar medidas? ¿Cómo es tu nombre? Alma. Dime otra vez entonces que alguien ha robado tu pasaporte. No, lo retuvo contra mi voluntad el pasaporte. ¿Quién? No, a ver, no es mi caso. Fue una persona que le retuvieron su pasaporte mexicano durante 6 meses. ¿La Garda? No, su expareja. Su expareja, ok. ¿Y ha hecho una denuncia? Ante la Garda le dijeron que le mandaban el reporte a su casa y no procedió nada. Ajá, ok. Pues es un robo. Supongo que la Garda ha hecho algo, ¿no? Han investigado, han visitado a la casa del acusado o No. No sé. Entonces, si no estás contento con lo que, yo sé que no es tu caso, pero si alguien no está contento con el comportamiento de la Garda o la investigación de la Garda, puedes hacer queja sobre la investigación al ombudsman. Okay. El ombudsman es como el organismo gubernamental que investiga la Garda. Siempre puedes hacer eso. En una situación así podríamos venir al consulado y solicitar un pasaporte por este tipo de situaciones. Bueno, ves que el requisito con un pasaporte tienes que traer un acta de robo extranjero. Y te repita si tienes ese documento, entonces podríamos ya analizar el resto del caso. Okay. Esa persona
ya perdió contacto con la persona que extrajo ese documento o no, ¿sabes? Ya fueron recuperadas las pertenencias, pero sí fueron 6 meses de no tengo ningún documento que garantice mi persona. Bueno, como dice ahí Ronan, el reporte de policía tendría que ser por robo, Okay. no es un extravío. Como dijo, eso que esté jugando o no, nadie tiene derecho a llevarse el documento de identidad de otra persona. Okay. Entonces, si eso se reporta como robo y tú traes esa acta de la Garda, entonces llevamos la circunstancia para poder tener un pasaporte. En caso de que ese pasaporte regrese, pues bueno, eso definitivamente, sí, para nosotros para poder emitir otro, se reporta como robado. Okay. En el sistema va a aparecer como robado. ¿Es nomás el pasaporte de la chica o también hay niños o...? No, solo los papeles y las computadoras. Ok. Pues en casos en donde, por ejemplo, un abusador o un padre o una madre toma el pasaporte de los niños y dice, voy a guardar yo los pasaportes, y, por ejemplo, si la madre tiene miedo de que, por ejemplo, si está el niño o la niña con el padre, mientras él tenga el pasaporte, se va a ir por otro país, ¿ok? Si hay un riesgo de eso, puede intervenir el juzgado, y lo hacen muy a menudo. Y efectivamente lo que hace es expedir una orden bajo la sección 47 que dice sobre esa mujer para la dirección del juzgado, ¿ok? Y puedo yo como abogado en tal caso decir, mira, tenemos ese miedo que el marido es de origen no sé dónde, tiene el pasaporte del niño, y tenemos miedo de que él va a secuestrar a los niños, ¿ok? Y en tal caso el juzgado puede, y lo hace muy a menudo, decir que pones los pasaportes o en la posesión del juzgado, o que lo devuelvas a la madre, porque si pasa algo así, si un padre lleva a un niño a otro país, por ejemplo, si pasa entre Irlanda y México, ¿okay? Hay arreglos entre Irlanda y México para gobernar eso, se llama la Convención de la Haya, y la policía en Irlanda o en México puede intervenir muy rápido para devolver a la niña o al niño, ¿okay? Pero, por ejemplo, si el padre es de Argelia y se lleva a los niños a Argelia, adiós, ¿no? Porque no hay tratos. Porque países como Argelia o Marruecos o Egipto no son partes de esa convención. Entonces, lo toman muy en serio el juzgado en el tema de pasaportes, sobre todo cuando hay niños. En el caso que tú dices, me parece más caso de robo. Sí, de robo de documento, ¿no? Sí, la sustracción ilícita de menores es algo muy grave. Es por eso que luego aquí tenemos procedimientos muy rigurosos para cuando emitimos pasaportes de menores. Se deben tener las autorizaciones de ambos padres a través del formato P7. En caso de que uno de los dos falte, tendrían que presentar en su caso si ya falleció esa persona. Precisamente los procedimientos son muy rigurosos para emitir pasaportes a menores. Y la sustracción ilícita es algo muy grave. Tenemos otra de internet. Perdón, Rodrigo, nada más aprovechando el tema, perdón, Ronald. Hemos tenido casos de trata de personas y de trabajos forzosos en donde estos individuos les retienen los pasaportes para obligarlos a trabajar o a quedarse. Este caso, de inmediato la denuncia ante la Garda, el reporte, y podemos emitir nuevos documentos, sobre todo pues casos de protección, cuando se comprueba que hay trabajo forzoso por trata. Entonces muchas veces está ese tema de que, pues yo tengo tu pasaporte, no te puedes decir, sí, pero puedo levantar la denuncia y sacar un nuevo pasaporte, para que todo el mundo sepa que esa es una posibilidad, ¿no? Era más en ese caso, ella retenía el pasaporte para que no se fuera. Pues sí, entonces me robó mi pasaporte, aquí tengo mi
y denuncia mi reporte de robo y se emite un pasaporte nuevo con algunos otros documentos que necesitamos para comprobar la identidad, ¿no? Pero sí es un caso más o menos común en casos de trata y en casos de trabajo forzoso. Perdón por Eso es un caso de robo total. Pero sí necesitamos el reporte de la policía. Perdón, ya por Y ese pasaporte lo vamos a emitir otro y es totalmente validez. Sí, claro. No lo se cancela, eso se reporta como robado. Otra persona que de internet. Si tuve un accidente laboral y aún estoy en proceso de recuperación, pero mi visa se vence antes de que mi procedimiento médico termine, ¿cómo puedo renovar mi visa? Lo pregunta Yoya. Depende si el permiso está vinculado con el trabajo. Según la pregunta, supongo que sí, que lo es, que es por el caso del permiso de trabajo. ¿Okay? Si tienes permiso de trabajo, entonces tienes stamp, supongo. ¿Okay? Y tu trabajo, tu visa van a estar vinculados, y si no puedes trabajar o si pierdas tu trabajo por algún motivo fuera de tu control, accidente, lo que sea, cuando renuevas tu visado, obviamente vas a tener algún problema porque vas a tener que explicar al Departamento de Justicia cuál es el motivo, cómo vas a renovar. ¿Okay? En tal caso, lo que yo hago normalmente es pedir alguna extensión temporaria del Stamp 1. ¿Okay? Normalmente lo que hago es mando una solicitud general bajo la sección 4 del Acta de Inmigración de 2004. Esto es una provisión de ley irlandesa que te permite hacer solicitud general, ¿ok? En que tú puedes decir, mira, no hay solicitud para eso, o sea, no hay forma de solicitar eso de manera formal, pero quiero explicar mi caso al ministro de Justicia. Y tú dices, en tal caso, he perdido mi trabajo por algún motivo fuera de mi control. Y esto puede pasar tanto en casos como menciona la persona, pero también en casos de redundancia o incluso cuando quieres cambiar de trabajo. Y tú dices, ok, hasta ahora he cumplido con todas las condiciones bajo el Stamp 1 y no tengo antecedentes penales o lo que sea, y quiero que el gobierno me da una extensión breve, temporaria, de entre 3 y 6 meses para que yo pueda encontrar otro trabajo o regularizar o volver al trabajo que tenía antes. ¿Okay? El problema con esto es no lo tienen que aceptar. ¿Okay? Pueden decir, ok, has estado aquí o has venido aquí para trabajar y por eso te hemos dado un Stamp 1, el trabajo ya no está, entonces ya no tienes derecho para estar en el país. Entonces, en mi opinión, es la única cosa que puedes hacer, pero no es garantía de éxito. Todavía te pueden decir que entonces tienes que salir. Y por ejemplo, he hecho esto para clientes del pasado. He dicho al gobierno, mira, está mi cliente en situación de precariedad, ha perdido su trabajo que está vinculado a su permiso y su visa, queremos extensión temporaria. Y el gobierno ha respondido con lo que se llama notificación de intención de deportar. ¿Okay? Y yo estuve en plan, hombre, no esperaba que iban a hacer eso, pero es lo que pueden hacer. Entonces es un riesgo, pero es la única cosa que puedes hacer, porque lo que no quieres es que pierdes tu permiso, o lo que no quieres es que llevas mucho tiempo en el país sin permiso, porque a largo plazo, si tú te quedas o pierdas tu permiso, si lo dejas por un año y sigues en el negro por un año, es poco probable que la Garda te va a put you in handcuffs y ponerte en avión. Pero
en el futuro, si quieres, no sé, pedir otra vez el Stamp 4, vas a tener que explicar por qué tanto tiempo pasaste sin permiso. Pero si tú puedes decir que desde el inicio he sido muy transparente con el gobierno, es una buena defensa. Entonces esto es lo que yo haría, pedir una extensión temporaria por su propia cuenta o a través de un abogado. Esto es lo que haría. Nos manda un mensaje posterior y dice: mi visa es de estudiante y no pude hacer mi curso precisamente por el accidente. Es lo mismo, el caso es igual, yo creo. Tienes que, porque en teoría no puedes cumplir con las condiciones de un Stamp 2, ¿no? Stamp 2 es de estudiante, entonces es lo mismo, efectivamente, y corres el riesgo. Pero si explicas todo al gobierno, al Departamento de Justicia en tu solicitud, tienes mejor oportunidad de regularizar tu permiso que si no dices nada, en mi opinión. Hola, ¿qué tal? Si quisiera reportar una estafa, ¿tiene vigencia el delito? Bueno, estaba haciendo un trámite con un abogado o pseudoabogado, solicitor, que me estaba ayudando con un caso. Me pidió pues que le depositara una cantidad fuerte para mí. Después me di cuenta que no es solicitor en Irlanda. Entonces, de un momento a otro fingió que estaba molesto, me dijo que dejaba el caso y pues no me devolvió el dinero. ¿Y qué tipo de fue el tema de ley familiar? No, de reunificación familiar. Ok. ¿Y qué tal ha sido la solicitud? ¿Fue solicitud de reunificación familiar de un familiar de México? Sí, con mi mamá. Ok. ¿Y fue alguien que ha dicho que fue abogado, que sí, al final no lo era? Bueno, alguien de una agencia que parecía ser una persona seria me recomendó a este solicitor, que trabajaban en conjunto. Es una persona que al final, investigando después, no vive en Dublín, pero toma muchos casos y los promueve como apoyo tipo solicitor, pero pone letras muy chiquitas que no está validado como solicitor en Irlanda. Ok. Bueno, si alguien en persona, abogado o solicitor en Irlanda, si alguien se promociona como abogado, como solicitor en Irlanda y no lo es, no creo que es un delito, pero el Law Society, que es la organización que gobierna la profesión y el ejercicio de abogados en Irlanda, esto lo tomarán muy en serio. Pueden hacer una publicación sobre la persona, esa persona no es abogada o abogado, pueden obtener órdenes judiciales exigiendo que la persona para lo que están haciendo y que devuelve dinero a clientes estafados, por ejemplo. Entonces, la primera cosa es hacer una denuncia al Law Society of Ireland, Sociedad de Ley de Irlanda. Perdón, sí, consulté a este organismo, pero me dijeron que al no ser abogado no pueden proceder contra él porque no es parte de... Pues, por el tema del dinero que has pagado, y yo supongo que esto es algo que quieres